El jarl acogió a la cristiana estéril, usando una prece prohibida, y el ojo de Odín se abrió. El peso gélido de una extinción inminente no era la nieve que cubría el fiordo congelado, sino la maldición que corroía el alma de Jarl Ragnar, el último de su linaje. Su gran sala, antaño un torbellino de risas y futuros guerreros, resonaba ahora con un silencio sepulcral, el eco de una descendencia negada, una condena de esterilidad más cruel que 1000 espadas enemigas. Cada invierno, el aguijón constante de Jarl Harald, su vecino voraz, se clavaba más hondo en su orgullo, recordatorio brutal de su fracaso, de la humillación que se avecinaba. El aire cortante, con olor a sal y turba quemada, calaba hasta los huesos, llevando consigo lamentos fantasmales de leyendas olvidadas. Las montañas, guardianes silenciosos, observaban la desesperación humana bajo las luces danzantes de la aurora boreal, que a menudo parecían sangrar sobre el hielo, tiñendo el paisaje de un presagio melancólico. Fue en medio de esta agonía silenciosa que el Ara llegó, una monja sajona, no la novia soñada, sino una ofrenda forzada, tan frágil como la esperanza, tan estéril como él, una doble condena, uniendo sus destinos en una ironía feroz. Aceptarla era un pacto incómodo, un desafío a la desconfianza de su pueblo hacia lo cristiano, pero el riesgo de perder sus tierras ante Harald era mayor que cualquier prejuicio arraigado. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só una conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que te está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Y me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos interagir. La desesperación, ese veneno lento, corroyó la resistencia de Ragnar hasta los cimientos. Ni alianzas forzadas, ni matrimonios vacíos podrían asegurar la continuidad de su estirpe. Una noche, bajo el velo opaco de la luna nueva, guiado por viejos y olvidados pergaminos que su padre había escondido con terror, Ragnar se atrevió a invocar lo impensable. No fue un ruego a Odín, ni a Thor, ni un sacrificio en un altar consagrado, sino una antigua y prohibida plegaria rúnica, un rito de fertilidad ancestral que exigía más que meras palabras, un pacto con fuerzas que ningún mortal debía perturbar. El ritual se sintió como una profanación, un frío reptando desde la tierra hasta el alma. Cada símbolo rúnico trazado con su sangre era un escalofrío. Cuando el último se encendió con un brillo antinatural, la respuesta no fue el susurro de una promesa de vida, de un heredero por venir, sino una distorsión palpable en el aire, un gemido vibrante. Sobre el fiordo helado, la aurora boreal se retorció. Sus velos danzarines se condensaron en la aterradora forma de un ojo ciclópico, inmenso y escrutador. El ojo de Odín se abrió, no como un presagio, sino como una fractura en la misma tela de la realidad, y una oscuridad primordial, silenciosa e implacable, comenzó a filtrarse, prometiendo no un heredero, sino una batalla por la sanidad del mundo. ¿Qué secretos inefables había desatado Ragnar? ¿Y qué horrores aguardaban bajo esa mirada
que ahora observaba cada uno de sus movimientos, Ragnar sintió el peso glacial de esa mirada. No era un ojo que juzgaba, sino uno que devoraba, que retorcía el aire, como una mano invisible estrujando la propia realidad. La oscuridad primordial que se filtraba del ojo de Odín no era un vacío, sino un lienzo sobre el que algo impío comenzaba a dibujarse. La promesa de un heredero, un grito de vida, se ahogó en el gemido de la tierra helada que vibraba, anticipando una abominación. Una forma, apenas una sombra al principio, se perfiló contra el lienzo retorcido de la aurora, arrastrándose desde las profundidades del plano fracturado. No era un monstruo de leyenda, ni un espíritu de la niebla, sino algo mucho más insidioso, una silueta humana, familiarmente maciza, que se materializaba paso a paso sobre el hielo crepitante. El viento aulló, trayendo consigo no el olor a sal o turba, sino un hedor a tumba abierta, a hierro oxidado y a una profanación milenaria. Ragnar, clavado en el sitio, sintió el escalofrío helarle la sangre hasta los huesos. Las luces danzarinas del norte, ahora de un carmesí enfermizo, se arremolinaron alrededor de la figura, revelando lo imposible. Un rostro demacrado, surcada, sus ojos, antes el fuego de un berserker, brillaban ahora con una luz muerta, antinatural, un frío que se metía en el alma. Un grito ahogado se desgarró de la garganta de Ragnar, un sonido animal de puro horror. Bjorn no era una pregunta, sino una condena. Bjorn, su hermano, su sombra en incontables batallas, ahogado 5 inviernos atrás en el fiordo durante la incursión de la daga rota. Su cuerpo nunca recuperado, su alma entregada a los mares. Se creía que el Valhalla lo había reclamado. Pero allí estaba, irrumpiendo de la noche, su armadura desvencijada, su cabello enmarañado como algas muertas, y lo más escalofriante, sobre el hierro de su brazal, un símbolo grabado con una crudeza brutal, el inconfundible emblema del clan de Harald. Una risa seca, como huesos crujiendo en la arena, se extendió sobre el hielo. Hermano, la voz de Bjorn era un eco hueco, áspero. Has llamado a la vida con tu súplica desesperada, y la vida me ha respondido desde la boca del Niflheim. La desesperación, ese veneno lento, se volvió un ácido corrosivo en el pecho de Ragnar. La plegaria rúnica, la que debía asegurar su linaje, había rasgado la realidad para traer de vuelta no a un heredero, sino a su propia perdición, a un hermano que el Valhalla había escupido, retorcido por una oscuridad innombrable, con una lealtad cambiada, forjada en la mismísima fragua de su mayor enemigo. El ojo de Odín pulsaba ahora, su mirada inmóvil sobre Bjorn, como si su oscuro propósito se hubiera cumplido. La oscuridad primordial no se retiró, pululaba alrededor del resucitado, confiriéndole una sombra que parecía devorar la luz misma. El precio de un heredero, pensó Ragnar con la mente destrozada, no era solo la profanación de lo sagrado, sino el re. Esta era la batalla por la sanidad del mundo, y el primer golpe lo había asestado él mismo, al traer de vuelta a la guerra a un hermano con un hambre voraz por la ruina. Ragnar sintió el peso glacial de esa mirada. No era un ojo que juzgaba, sino uno que devoraba, que retorcía el aire como una mano invisible, estrujando la propia realidad. La oscuridad primordial que se filtraba del ojo de Odín no era un vacío, sino un lienzo sobre el que algo impío comenzaba a dibujarse. La promesa de un heredero, un grito de vida, se ahogó en el gemido de la tierra helada, que vibraba, anticipando una abominación. Una forma, apenas una sombra al principio, se perfiló contra el lienzo retorcido de la aurora, arrastrándose desde las profundidades del plano fracturado. No era un monstruo de leyenda,
ni un espíritu de la niebla, sino algo mucho más insidioso, una silueta humana, familiarmente maciza, que se materializaba paso a paso sobre el hielo crepitante. El viento aulló, trayendo consigo, no él, Ragnar. Clavado en el sitio, sintió el escalofrío helarle la sangre hasta los huesos. Las luces danzarinas del norte, ahora de un carmesí enfermizo, se arremolinaron alrededor de la figura, revelando lo imposible. Un rostro demacrado, surcado por cicatrices nuevas y antiguas, pero inconfundible. Sus ojos, antes el fuego de un berserker, brillaban ahora con una luz muerta, antinatural, un frío que se metía en el alma. Un grito ahogado se desgarró de la garganta de Ragnar, un sonido animal de puro horror. ¡Bjorn! No era una pregunta, sino una condena. Bjorn, su hermano, su sombra en incontables batallas, ahogado 5 inviernos atrás en el fiordo, durante la incursión de la daga rota, su cuerpo nunca recuperado, su alma entregada a los mares. Se creía que el Valhalla lo había reclamado, pero allí estaba, irrumpiendo de la noche, su armadura desvencijada, su cabello enmarañado como algas muertas, y lo más escalofriante, sobre el hierro de su brazal, un símbolo grabado con una crudeza brutal, el inconfundible emblema del clan de Harald. Una risa seca, como huesos crujiendo en la arena, se extendió sobre el hielo. Hermano, la voz de Bjorn era un eco hueco, áspero. Has llamado a la vida con tu súplica desesperada, y la vida me ha respondido desde la boca del Niflheim. La desesperación, ese veneno lento, se volvió un ácido corrosivo en el pecho de Ragnar. La plegaria rúnica, la que debía asegurar su linaje, había rasgado la realidad para traer de vuelta no a un heredero, sino a su propia perdición, a un hermano que el Valhalla había escupido, retorcido por una oscuridad innombrable, con una lealtad cambiada, forjada en la mismísima fragua de su mayor enemigo. El ojo de Odín pulsaba ahora, su mirada inmóvil sobre Bjorn. La oscuridad primordial no se retiró, pululaba alrededor del resucitado, confiriéndole una sombra que parecía devorar la luz misma. El precio de un heredero, pensó Ragnar con la mente destrozada, no era sólo la profanación de lo sagrado, sino el resurgimiento de su propia perdición, el arma más letal forjada por su mayor enemigo. El fiordo, las montañas, todo parecía girar, arrastrando a Ragnar hacia un abismo donde la locura de su desesperación había desatado un infierno en la tierra. Esta era la batalla por la sanidad del mundo, y el primer golpe lo había asestado él mismo, al traer de vuelta la guerra a un hermano con un hambre voraz por la ruina. El aliento se congeló en la garganta de Ragnar. «Harald, ¿te ha forjado así? ¿Te ha sacado del abismo?» Su voz, un mero hilillo de temor, apenas rasgó el gélido silencio. El brazo de Bjorn se alzó, la mano abierta, y la luz enfermiza de la aurora danzó en sus ojos vacíos. Harald es solo el herrero, hermano. La traición fue la fragua. Un escalofrío que no era del invierno recorrió a Ragnar. ¿Traición? ¿De qué hablas? ¿Quién osaría? La risa seca de Bjorn volvió, esta vez teñida de un resentimiento que caló hasta los huesos de la tierra. 5 inviernos atrás. ¿Recuerdas la daga rota? No fue el mar quien me ahogó, Ragnar. Fue la mano de quien te jura lealtad cada amanecer, quien comparte tu sal y tu pan. La figura de Bjorn se inclinó, una sombra alargada, su voz un susurro cargado de veneno, un secreto arrancado de las profundidades del Niflheim. Fue Thorgal, tu escudero más leal, tu sombra de confianza quien me empujó a la oscuridad helada del fiordo. Buscaba tu favor, mi hermano,
Mi muerte fue su escalón a tu lado, el silencioso pacto por tu oído, por el asiento más cercano a tu trono. Las palabras más filosas que cualquier hacha se clavaron en el corazón de Ragnar. Thorgal. ¿Su Thorgal? El hombre que había compartido trincheras y risas, que había guardado su espalda en 100 batallas, que lo había visto llorar, la pérdida de Bjorn. El horror le hizo girar la cabeza hacia su empalizada, hacia la gran sala, donde Thorgal seguramente estaría ahora, vigilando los salones de Ragnar como el guardián más devoto. Una mueca de agonía desfiguró el rostro del Jarl. Su desesperación por un heredero no solo había resucitado a un espectro de su pasado, sino que había arrancado la máscara de su propia casa, revelando una podredumbre que se extendía mucho más allá de su línea de sangre. Harald no me forjó por completo, continuó Bjorn, sus ojos muertos fijos en el terror de Ragnar. Solo me encontró, roto y hambriento de venganza, dispuesto a servir a cualquiera que me ofreciera el regreso. Y ahora, hermano, el Valhalla me ha escupido. Sí, pero no sin un propósito. Un propósito forjado en la traición y la oscuridad que tú mismo has convocado. Harald tendrá sus tierras, y yo tendré mi recompensa, y será dulce. La oscuridad alrededor de Bjorn se hizo más densa, pareciendo devorar las últimas luces del alba moribunda. El ojo de Odín parpadeó una vez, un latido cósmico, y Ragnar supo, con una certeza gélida, que le paralizó el alma, que el enemigo no estaba solo fuera de sus muros, sino que se había extendido como un tumor maligno hasta el corazón mismo de su clan. La guerra había comenzado, y la primera víctima sería la verdad, y la siguiente, la confianza. Ragnar, con la sangre helada, sintió la mente desquebrajarse. Thorgal. El horror lo impulsó a girar sobre sus talones, sus ojos buscando la seguridad ilusoria de su gran sala, donde la lealtad había sido un velo, una mentira dulce y venenosa. La luz del alba, ahora una mancha informe de gris y carmesí, comenzaba a pintar el fiordo con un tinte irreal. El ojo de Odín pulsaba sobre ellos, su brillo púrpura se hacía más denso, arrojando sombras retorcidas sobre la nieve, sobre Bjorn, sobre el mismo aire. Y desde el corazón de esa oscuridad, la voz gutural de su hermano resucitado resonó de nuevo. La prece, Ragnar, no solo abre las tumbas, también siembra la vida. ¿Creíste que las fuerzas antiguas discernirían entre lo que quieres y lo que eres digno? Las palabras de Bjorn, una maldición profética, se anclaron en el pecho de Ragnar. Un escalofrío que no era del invierno le recorrió la espina dorsal. Corrió, no hacia Bjorn, sino hacia la empalizada, hacia la gran sala, donde Elara, la estéril, la cristiana, esperaba. Sus pasos resonaron como martillos sobre la tierra helada. Cada golpe, un latido de pánico. Dentro de la sala, el fuego del hogar crepitaba, proyectando sombras danzarinas sobre las paredes adornadas con pieles y armas. Allí estaba Elara, de pie junto a la ventana, su silueta esbelta recortada contra la débil luz del amanecer. Pero al acercarse, Ragnar no vio la fragilidad acostumbrada. Había una tensión extraña en sus hombros, una rigidez en su postura, que no era miedo, sino expectación. Elara, su hoz era un hilo raspado, apenas audible. Ella se volvió. Sus ojos grandes y azules, siempre velados por una resignación serena, ahora abiertos de par en par con una mezcla de pavor y asombro. Su mano, de forma inconsciente, se posó sobre su vientre. No un gesto casual, sino una caricia protectora. Ragnar detuvo su avance.
Un silencio ensordecedor cayó sobre la sala, solo roto por el crujido del fuego y el distante aullido del viento. La luz del ojo de Odín, filtrándose por las rendijas, se posó sobre ella, tiñéndola de un púrpura enfermizo. Y en ese instante, Ragnar lo vio, no había dudas. Su túnica, antes holgada, se tensaba sutilmente sobre una curva incipiente, apenas perceptible, pero innegable. La monja estéril, la ofrenda forzada, estaba encinta. Un grito mudo se atascó en la garganta de Ragnar. Era imposible. Su propio linaje estaba maldito, y ella, consagrada a un dios ajeno, se había unido a él en la condena. La prece prohibida había sido para la fertilidad, pero no para la suya. ¿O sí? ¿Se había la antigua magia anclado en ella? El ara se derrumbó, sus rodillas cediendo, las lágrimas brotando silenciosas por sus mejillas. «Lo siento, Jarl Ragnar», susurró, su voz rota, una confesión arrancada de lo más profundo de su ser. «No sé cómo, pero ha crecido en mí, desde esa noche, la noche en que invocaste. Es el precio, ¿verdad? La vida por la vida. Pero no es de este mundo, Jarl. Lo siento en mis huesos. Frío, antiguo, se alimenta de la oscuridad que trajiste». El aire se enrareció, el silencio de la sala gritaba. El ojo pulsante de Odín, o lo que fuera esa abominación en el cielo, brilló con una intensidad cegadora, y por un instante la figura de Elara pareció contorsionarse, su piel pálida volviéndose translúcida, revelando una sombra serpenteante que se agitaba bajo su carne. Ragnar cayó de rodillas, el rostro desfigurado por la más pura y abyecta desesperación. No solo había resucitado a su propio espectro y descubierto una traición insondable en su propia casa, sino que su desesperada súplica por un heredero había convocado una abominación. Un grito de vida, sí, pero forjado en la misma fragua de Niflheim, anidado en el vientre de la cristiana estéril. Este era el heredero de su desesperación, la manifestación más aterradora de la oscuridad primordial desatada. La guerra no era solo por sus tierras, ni por su vida. Era por el alma de lo que nacería, por el destino de un mundo al borde del abismo. Y el horror apenas había comenzado a gatear. La sombra serpenteante bajo la carne de Lara no era la de una criatura, sino la de un patrón, una runa viva que se extendía y se contorsionaba, como si el veneno primordial del ojo de Odín fluyera directamente por sus venas. El Jarl Ragnar, clavado al suelo, sintió que el frío no venía ya del fiordo, sino del interior de esa mujer, de esa monja que había cogido en su desesperación. La translucidez de su piel se intensificó hasta la agonía, revelando una red extraña de luz púrpura, el mismo brillo enfermizo que emanaba del ojo ciclópeo en el cielo. Los ojos de Lara, antes de un azul velado por la resignación, se abrieron de par en par, centellando con el oro antiguo, un fuego moribundo que no le pertenecía, una risa que no era suya, sino un eco grave y resonante. Una armonía disonante de ecos ancestrales brotó de sus labios. La voz era múltiple, un coro de 1000 susurros arrastrándose desde las profundidades del tiempo, y un solo rugido que estremeció la gran sala hasta su cimi. Nunca, solo dormida. Mi vientre estaba sellado, no por la carne ni por las frías leyes de vuestro Dios, sino por un juramento ancestral, un juramento que impidió que el primogénito de la oscuridad naciera antes de su tiempo. Y tú, Jarl Ragnar, con tu desesperada plegaria, con tu sed de un heredero y tu profanación del velo entre mundos, rompiste ese sello. No has traído vida a Ragnar, has liberado el amanecer de un crepúsculo.
He esperado siglos por este momento, tejida en el tapiz de vuestra ignorancia, disfrazada por vuestras supersticiones. La cruz que portaba, solo una máscara. La fe que profesaba, una distracción. Tu linaje, tu desesperación, un mero conducto, una llave arcaica para abrir lo que debía permanecer sellado. El ara se puso de pie, su figura esbelta, ahora imponente, se alzaba sobre el arrodillado Jarl. Las sombras de la sala se retorcían a su alrededor, danzando en una macabra reverencia. El ojo de Odín en el cielo pulsó con furia, como si se deleitara en la revelación. La forma serpenteante bajo su piel ahora era innegablemente un rostro, una máscara antigua y grotesca que se estiraba, intentando romper la barrera de su carne. Y lo que emergió de esa máscara fue un suspiro, un aliento gélido que llevaba consigo el hedor de un mundo que se descompone. Harald es un peón, Ragnar. La voz de Elara, ahora limpia, singular, pero revestida de una autoridad que helaba la sangre, resonó con una claridad brutal. Él solo te empuja. Yo he estado esperando el momento. ¿Y tu hermano? Solo la primera de muchas almas a las que el Niflheim devolverá con un nuevo propósito. La verdad golpeó a Ragnar con la fuerza de un rayo. Elara no era una víctima, ni una simple monja. Era la verdadera artífice, el veneno oculto, la hebra maestra que había tejido su propio destino hacia esta horrible conclusión. La batalla no era por tierras o venganza. Era por la supervivencia del mundo conocido. Y el enemigo, la verdadera amenaza, no era un jarl rival, ni un hermano resucitado, sino el antiguo mal que había anidado en el corazón de su propia sala, en el vientre de la mujer que había jurado estéril. El jarl Ragnar había invitado al fin del mundo a su propia casa, y el nacimiento, el tan anhelado nacimiento, sería el verdadero inicio del Ragnarok. Ragnar, clavado al suelo, sintió el aliento escapársele. Elara, ahora una silueta macabra coronada por el ojo de Odín, se inclinó, sus ojos dorados fijos en los suyos. Sí, Jarl Ragnar, su voz era un bálsamo helado, una caricia de muerte. El Ragnarok comienza, pero no por la espada de Harald, ni por el resurgir de tu hermano. Comienza por la mano que tejió tu propia desesperación. Esa prece prohibida, esos pergaminos que creíste ancestrales ritos de vida, eran mi propia prisión. Un sello forjado por los 9 mundos al inicio de los tiempos para contener lo que yo soy, lo que yo porto. Un relámpago de comprensión, doloroso como un golpe de martillo, atravesó la mente de Ragnar. No, esos pergaminos, mi padre los escondió con terror, balbuceó, el aire quemándole los pulmones. El ara se enderezó. La sombra serpenteante bajo su piel, ahora visible como venas de ébano pulsando con luz púrpura. Una risa seca como hojas muertas arrastradas por el viento de Niflheim brotó de ella. Terror, sí, pero no por su contenido, Jarl, sino por el poder latente que dormía en sus runas. Esos pergaminos, tu prece, no eran un rito de fertilidad, sino un complejo entramado de conjuros de sellado, una jaula de palabras y sacrificios para mantener el vacío primordial encerrado. Cada rúnica, cada sílaba debía contener, no liberar. Sus ojos dorados brillaron con malicia. Pero tú, en tu ignorancia, en tu desespero ciego por un heredero, los recitaste al revés, invertiste los símbolos, profanaste la secuencia. Cada bendición que buscaste fue un grito de liberación. Cada ofrenda un eslabón roto de mi cadena. El horror desfiguró el rostro de Ragnar. Había sido el arquitecto de su propia perdición, no un mero instrumento, sino el ejecutor involuntario. Su acto de compasión al acoger a Elara,
Su desesperación por un hijo no habían sido más que los hilos de una marioneta danzando al ritmo de un mal ancestral. El ojo de Odín en el cielo parpadeó, y un pulso oscuro y resonante se extendió por el fiordo. Una vibración que estremeció la tierra helada bajo sus rodillas. El patrón rúnico bajo la piel de Elara se hizo más nítido. No como un niño, sino como una constelación de estrellas muertas, retorciéndose, buscando salir. Lo que crece dentro de mí, la voz de Elara se transformó, volviéndose un eco resonante que llenaba la sala. No es mi hijo, es el hijo, el primogénito del vacío, aquel que los antiguos sellaron con tu propia sangre, Ragnar, con la sangre de tu linaje, que ellos sabían que un día, en su desesperación, desataría lo que fue atado. El aliento de Ragnar quedó atrapado en su garganta. Su sangre, su linaje era la clave. Elara sonrió, una mueca que no alcanzaba sus ojos muertos. Sí, tu semilla, Jarl. Cuando la prece invocó la vida, atrajo no un alma, sino la esencia. Tu desesperación fue la chispa, tu sangre el recipiente. Y ahora este niño, este heredero, es la manifestación de lo que los antiguos temían, fusionado con la mismísima maldición de tu estirpe. La esterilidad no era una condena, Ragnar, era una bendición, un escudo para el mundo contra lo que ahora nacerá de tus propias entrañas. El fiordo aulló. Las luces del norte se arremolinaron como una herida abierta. Ragnar levantó la mirada hacia Elara, y en su vientre la forma serpenteante se volvió un rostro, no de niño, sino de una criatura con ojos hundidos y una boca de agujas. El grito de Ragnar se desgarró, silenciado por el eco de una profecía milenaria que se había cumplido. El Ragnarok no venía con fuego y espada, sino con el llanto de un recién nacido, un llanto que prometía el fin de todo lo conocido. Y el padre, el incauto padre, había sido él mismo. El grito de Ragnar se desgarró, silenciado por el eco de una profecía milenaria que se había cumplido. El Ragnarok no venía con fuego y espada, sino con el llanto de un recién nacido, un llanto que prometía el fin de todo lo conocido. Y el padre, el incauto padre, había sido él mismo. El rostro que se retorcía bajo la piel de Elara no era sólo el de un engendro, sino una contorsión grotesca de una fisonomía que Ragnar había olvidado, pero que sus entrañas reconocieron con un escalofrío. La piel de la monja, ya translúcida por la luz púrpura del ojo de Odín, comenzó a resquebrajarse, no con la fuerza de un parto, sino con la violencia de una máscara cayendo. Los huesos de su rostro se reconfiguraron con un crujido seco. Los ojos dorados se hundieron más, y la boca, que antes había confesado un pavor, se estiró en una mueca de agonía y triunfo. Era una transformación espantosa, pero en medio de la deformidad, Ragnar vio la cicatriz. Una fina línea blanca sobre la ceja izquierda, vestigio de una herida de niñez, tan insignificante, tan suya, una marca que solo conocía en una persona, muerta hace décadas. El aire de la sala se volvió hielo puro, no el frío del invierno, sino el aliento mismo del Niflheim. Los ojos de Ragnar, inyectados en sangre, se clavaron en ese detalle imposible. El pulso del ojo de Odín se hizo febril, un tambor de terror cósmico resonando en la gran sala. Y la voz de Elara, ahora un rugido que desgarró el velo entre mundos, resonó con una familiaridad que le taladró el cráneo. Ragnar, hijo mío, las palabras fueron un mazazo que pulverizó la poca cordura que le quedaba al Jarl. Su aliento se atascó. No podía ser. Era imposible. Helga, su madre, la jarliza dulce de su niñez,
la que se había perdido en las incursiones de los saqueadores del sur. Su cuerpo nunca hallado. Se le dio por muerta, llorada y honrada en los fuegos funerarios hace 30 inviernos. Pero allí estaba, en el rostro retorcido de Elara, la cicatriz, la inflexión de voz, la mirada antigua. La monja sajona no era otra que su propia madre, Helga, la que había creído perdida para siempre. Madre, su susurro fue un aullido inaudible, un grito de dolor que le quemó la garganta. La risa que brotó de los labios de Helga fue un cántico de huesos quebrados, una sinfonía de la locura. Sí, hijo mío, te creyeron huérfano, te creyeron desamparado. Pero fui yo quien te entregó al cuidado de los viejos Skalds, quien te aseguró el camino, quien te sembró el terror por tu linaje maldito. ¿Creíste que el vacío solo tomaba vasos al azar? No, te di la vida, Ragnar, para que la reclamaras con la misma desesperación que yo sembré en ti. Fui yo, Helga, quien escapó de la muerte para asegurar este renacer. No fui estéril, hijo. Fui la primera portadora de la maldición de tu estirpe, la verdadera llave que los antiguos sellaron con su propia sangre, con la sangre de nuestro linaje. Mi muerte fue la gran ilusión, la primera de mis muchas máscaras. El Jarl Ragnar cayó de bruces. No era un juego de dioses, ni una profecía distante. Era una traición tejida en el hilo mismo de su sangre, un destino macabro forjado por la mano que le dio la vida. Su madre, la protectora, era el veneno que había infectado su estirpe por generaciones, la guardiana de un secreto tan antiguo como el fiordo, y la arquitecta de su propia perdición. El hijo del vacío que crecía en su vientre era, en la más abyecta ironía, el último y más oscuro heredero de su linaje. El Ragnarok no era solo un nacimiento, sino el macabro reencuentro de una familia condenada, el despertar de una pesadilla que se había disfrazado de madre. Y el horror, Jarls, el horror apenas había comenzado a respirar. El grito de Ragnar se desgarró, silenciado por el eco de una profecía milenaria que se había cumplido. El Ragnarok no venía con fuego y espada, sino con el llanto de un recién nacido, un llanto que prometía el fin de todo lo conocido. Y el padre, el incauto padre, había sido él mismo. El rostro que se retorcía bajo la piel de Elara no era solo el de un engendro, sino una contorsión grotesca de una fisonomía que Ragnar había olvidado, pero que sus entrañas reconocieron con un escalofrío. La piel de la monja, ya translúcida por la luz púrpura del ojo de Odín, comenzó a resquebrajarse, no con la fuerza de un parto, sino con la violencia de una máscara cayendo. Los huesos de su rostro se reconfiguraron con un crujido seco, los ojos dorados se hundieron más, y la boca, que antes había confesado un pavor, se estiró en una mueca de agonía y triunfo. Era una transformación espantosa, pero en medio de la deformidad, Ragnar vio la cicatriz, una fina línea blanca sobre la ceja izquierda, vestigio de una herida de niñez, tan insignificante, tan suya, una marca que solo conocía en una persona, muerta hace décadas. El aire de la sala se volvió hielo puro, no el frío del invierno, sino el aliento mismo del Niflheim. Los ojos de Ragnar, inyectados en sangre, se clavaron en ese detalle imposible. El pulso del ojo de Odín se hizo febril, un tambor de terror cósmico resonando en la gran sala. Y la voz de Elara, ahora un rugido que desgarró el velo entre mundos, resonó con una familiaridad que le taladró el cráneo. Ragnar, hijo mío, las palabras fueron un mazazo que pulverizó la poca cordura que le quedaba al Jarl. Su aliento se atascó. No podía ser.
Era imposible. Helga, su madre, la Jarlisa dulce de su niñez, la que se había perdido en las incursiones de los saqueadores del sur, su cuerpo nunca hallado, se le dio por muerta, llorada y honrada en los fuegos funerarios hace 30 inviernos. Pero ahí estaba, en el rostro retorcido de Elara, la cicatriz, la inflexión de voz, la mirada antigua. La monja sajona no era otra que su propia madre, Helga, la que había creído perdida para siempre. ¡Madre! Su susurro fue un aullido inaudible, un grito de dolor que le quemó la garganta. La risa que brotó de los labios de Helga fue un cántico de huesos quebrados, una sinfonía de la locura. Sí, hijo mío, te creyeron huérfano, te creyeron desamparado, pero fui yo quien te entregó al cuidado de los viejos Skalds, quien te aseguró el camino, quien te sembró el terror por tu linaje maldito. ¿Creíste que el vacío solo tomaba vasos al azar? No, te di la vida, Ragnar, para que la reclamaras con la misma desesperación que yo sembré en ti. Fui yo, Helga, quien escapó de la muerte para asegurar este renacer. No fui estéril, hijo. Fui la primera portadora de la maldición de tu estirpe, la verdadera llave que los antiguos sellaron con su propia sangre, con la sangre de nuestro linaje. Mi muerte fue la gran ilusión, la primera de mis muchas máscaras. El Jarl Ragnar cayó de bruces. No era un juego de dioses, ni una profecía distante. Era una traición tejida en el hilo mismo de su sangre, un destino macabro forjado por la mano que le dio la vida. Su madre, la protectora, era el veneno que había infectado su estirpe por generaciones, la guardiana de un secreto tan antiguo como el fiordo, y la arquitecta de su propia perdición. El hijo del vacío, que crecía en su vientre, era en la más abyecta ironía, el último y más oscuro heredero de su linaje. El Ragnarok no era solo un nacimiento, sino el macabro reencuentro de una familia condenada, el despertar de una pesadilla que se había disfrazado de madre. Y el horror, Jarls, el horror apenas había comenzado a respirar. El Jarl Ragnar cayó de bruces. No era un juego de dioses, ni una profecía distante. Era una traición tejida en el hilo mismo de su sangre, un destino macabro forjado por la mano que le dio la vida. Su madre, la protectora, era el veneno que había infectado su estirpe por generaciones, la guardiana de un secreto tan antiguo como el fiordo, y la arquitecta de su propia perdición. El hijo del vacío, que crecía en su vientre, era en la más abyecta ironía el último y más oscuro heredero de su linaje. El Ragnarok no era solo un nacimiento, sino el macabro reencuentro de una familia condenada, el despertar de una pesadilla que se había disfrazado de madre. Y el horror, Jarls, que el horror apenas había comenzado a respirar. El aire en la gran sala se hizo irrespirable, denso con la podredumbre de secretos milenarios. Ragnar, con el rostro hundido en el suelo de tierra, sintió el crujido de sus propios huesos mientras la verdad se asentaba, un peso de montaña en su pecho. El ojo de Odín, una gema púrpura en el cielo, latía con un ritmo febril, como el corazón de un monstruo despertando. Helga, su madre, de pie sobre él, se alzaba con una impunidad gélida. Su cuerpo aún contorsionado por la transmutación, la cicatriz de niñez danzando en su frente, el heredero más oscuro de mi linaje. La voz de Ragnar se arrastró desde sus pulmones, un lamento ahogado, un hilo de locura. ¿Quién o qué es esta abominación que has forjado con mi propia sangre? La risa de Helga se volvió más aguda, más desquiciada, como el tintineo de 1000 cuchillos en una jarra de huesos. La forma bajo su vientre se agitó con una violencia inaudita, estirando la piel hasta el punto de desgarro. Y la sombra serpenteante se hizo más nítida,
No un rostro de bebé, sino una silueta retorcida, coronada por lo que parecían cuernos incipientes. «Inocente hijo», siseó Helga, su voz ahora un coro gutural de ecos ancestrales y un único, resonante rugido que estremeció las vigas de la sala. «Esta abominación es la culminación, la promesa que tu estirpe ha llevado. ¿Creíste que el vacío solo tomaba almas al azar? No. Este no es un hijo del vacío cualquiera, Ragnar. Es el hijo, el primogénito, aquel que fundó vuestro linaje, aquel que bebió de la oscuridad para forjar vuestra casa en el hielo y la sangre, aquel que selló su propia esencia en vuestro vientre, hasta que un desesperado lo liberara». Ragnar se levantó sobre una rodilla, sus ojos desorbitados, clavados en el horror naciente. Las palabras de Helga, un torbellino de veneno, se clavaron en su mente, forzando una conexión, una revelación que su alma se negaba a aceptar. La fundación de su linaje. ¿Quién era ese ser? No es el hijo de Odín, Jarl, ni de Loki. Es el reencuentro más antiguo, la reencarnación de la mancha primigenia, la semilla corrupta que dio origen a la estirpe de los Ragnarsson. Es Borin, hijo mío, Jarl Borin, vuestro primer Jarl, el fundador, el devorador de almas, renacido de vuestra propia carne y vuestra desesperación. El nombre resonó en la sala como un trueno helado. Jarl Borin, el héroe ancestral, el primer caudillo, la leyenda de su clan, su imagen venerada en tapices y sagas, el que había guiado a su pueblo desde las tierras yermas, forjando su fortaleza con astucia y ferocidad. El mismo Jarl cuya tumba, llena de oro y runas protectoras, se alzaba en la colina más sagrada del fiordo. Él, el hijo que esperaba, no era un monstruo, sino la reencarnación de su propio antepasado, el que se suponía que los protegía, y que ahora se manifestaba como la peor de las plagas. La piel de Helga se estiró aún más, y el rostro serpenteante en su vientre, antes informe, comenzó a tomar una forma reconocible, un perfil esquelético, una mandíbula prominente, unos ojos hundidos, que le devolvían una mirada de rabia antigua, de hambre insaciable, una réplica horripilante de los bustos de madera tallada de Borin que adornaban su gran sala. El Ragnarok no era el fin, sino un macabro renacimiento, el retorno del progenitor de su estirpe, corrompido, hambriento, forjado por el vacío y liberado por la propia mano de Ragnar. El horror no había comenzado a respirar. Jarls había comenzado a reclamar su herencia. El horror no había comenzado a respirar. Jarlos había comenzado a reclamar su herencia. Ragnar, con el alma pulverizada por la verdad, dio el rostro de Borin, su ancestro profanado, contorsionarse bajo la piel de Helga. La risa de su madre, un canto de huesos rotos, se alzó mientras el primogénito, la mancha ancestral de su estirpe, pugnaba por nacer. Era el Ragnarok, sí, pero no como se había profetizado en los cantares, sino como una traición familiar, una maldición que se cerraba sobre sí misma. En la tormenta de su desesperación, una epifanía gélida perforó la mente de Ragnar. Las runas, la prece prohibida, las palabras aterradas de su padre al ocultar los pergaminos, resonaron. No eran ritos de vida, sino sellos, complejos entramados de contención. Él, en su ceguera por un heredero, los había invertido. Ahora la única forma de desandar el camino, de sellar lo que había liberado, era a través de la misma fuente que lo había invocado, su propia sangre, la última de la estirpe maldita. El precio de la salvación era el fin de su linaje. El juramento de silencio a las futuras generaciones. Con una resolución brutal, ajena a la razón, Ragnar se alzó.
No buscó el acero de su hacha. Sus ojos, antes llenos de horror, ardían con la última llama de un jarl. Del suelo arrancó un trozo de madera de la mesa, astilla irregular y afilada, grabada con las mismas runas de sellado que él había profanado. Helga, en su éxtasis de triunfo y locura, no vio el destello de la desesperación convertida en sacrificio. Con una fuerza nacida del pánico y del amor por un mundo que no merecía perecer por su error, Ragnar la empuñó, no contra su madre, no contra la abominación palpable que se agitaba, sino contra sí mismo. La astilla se hundió en su propio vientre, justo sobre el lugar donde la vida, irónicamente, había comenzado para él. La sangre de la línea de Bórin, el último de los Ragnarsson, brotó, caliente y pulsante, sobre la madera rúnica. Un gemido primario se desgarró de los labios de Helga, un grito que no era de dolor, sino de una furia ancestral, de una voluntad quebrada. El ojo de Odín, una gema púrpura en el cielo, parpadeó con un pulso febril y por un instante su luz enfermiza se atenuó, como un faro que se extinguía. La silueta retorcida de Bórin en el vientre de Helga se contrajo violentamente, no con el impulso de nacer, sino con la agonía de ser arrastrado de vuelta a las profundidades del vacío. La translucidez de la piel de Helga se hizo insoportable, revelando no el patrón de Bórin, sino una red de antiguas runas de sellado que se contraían, absorbiéndola, arrastrándola hacia adentro. Su rostro se congeló en una máscara de horror eterno, la cicatriz de niñez Au. Su último aliento fue un suspiro de paz, el sacrificio supremo que puso fin a su estirpe y salvó un mundo. El aire en la gran sala se limpió con una bocanada gélida, el hedor a tumba abierta se disipó. El ojo de Odín se contrajo, una mota púrpura que se desvaneció en el cielo crepuscular y la oscuridad primordial se retiró, dejando un silencio denso y profundo. Muchos inviernos cayeron y se derritieron. El fiordo, aunque marcado por la memoria de la tormenta, recuperó su calma, sus aguas reflejando las luces danzarinas que ya no sangraban. La gran sala del Jarl Ragnar permaneció en pie, un monumento silencioso al hombre que había mirado al abismo. Las gentes, ajenas al verdadero horror, hablaron del Jarl que había muerto de pena, que su linaje había perecido. Pero los viejos Skalds, aquellos que conocían las verdaderas runas, susurraban en la oscuridad de las noches, alrededor de las hogueras. Hablaban de un Jarl que había sellado el fin del mundo con su propia sangre, que su sacrificio había sido el último y más grande acto de un protector. Su tumba, un simple montículo junto al fiordo, no tenía ornamentos, solo la promesa de un silencio eterno, un legado forjado en la oscuridad y redimido por un solo acto de valor supremo. El Ragnarok, para ese rincón del mundo, había sido contenido. La sangre del último Ragnarsson había sido la llave que cerró la puerta. Y así, el eco de su sacrificio resonaría por los tiempos, una leyenda silenciosa, un recordatorio de que la desesperación puede desatar el caos, pero solo el sacrificio puede forjar la verdadera paz. Si esta saga tocó su alma, entonces escute el llamado do Skald. A nossa jornada depende da força do nosso clã, e essa força é você. Você precisa se inscrever agora, para que os deuses do algoritmo não te façam perder nossas próximas lendas exclusivas. Este é o momento de mostrar seu valor. Esmague o botão de like para alimentar nossa fogueira e inunde os comentários com suas reações sobre este final. Suas teorias são o ouro do nosso tesouro. E o mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Apenas os verdadeiros guerreiros do nosso clã entendem a importância destas ações. Não espere nem mais um segundo.